En este ejemplo, determinaremos el enlace del error y la media de la muestra de un intervalo de confianza. Supongamos que sabemos lo que un intervalo de confianza es de 50.52 a 55.78 y desea encontrar el error enlazado y la media de la muestra. Primero determinemos el enlace del error. Y hay dos métodos para encontrar el error enlazado. El primer método es restar la media de la muestra del límite superior del intervalo de confianza. En este caso, no tienen la media de la muestra todavía. Así que vamos a usar el segundo método, que es simplemente restar al límite inferior del límite superior. Y luego divida por 2. Entonces, en este caso, el error vinculado es igual al límite superior a 55.78 menos el límite inferior a 50.52 dividido por 2. Y ahora vamos a la calculadora. Necesitamos el nuevo medidor entre paréntesis. Tenemos paréntesis abiertos, 55.78 menos 50.52. Cerrar paréntesis dividido por 2 entrar, y tenemos un enlace de error de 2.63. Y ahora vamos a determinar la media de la muestra. De nuevo hay dos métodos. Un método es restar el enlace de error del límite superior del intervalo de confianza. Y el segundo método es agregar los límites superior e inferior y luego divida por 2. Usemos el segundo método. Así que esta vez vamos a encontrar la suma del límite superior e inferior y luego divida por 2. Entonces, la media de la muestra es igual a 55.78 más 50.52. Todos divididos por 2. Volviendo a la calculadora, abra el paréntesis 55.78 más 50.52 cerrar paréntesis. Dividido por 2 entrar. Y tenemos una media de muestra de 53.15. Antes de irnos, vamos también verifique los otros métodos. Por lo tanto, pegarse a la muestra significa que el primer método fue el restar el enlace de error del límite superior del intervalo de confianza. Por lo tanto, la barra X es igual a el límite superior, 55.78. Menos el límite de error de 2.63. Vamos a verificar que obtenemos el mismo resultado. Y, por supuesto, conseguimos el mismo resultado 53.15. Si volvemos al error vinculado. El primer método fue restar la media de la muestra del límite superior del intervalo de confianza. Y ahora sabemos que la media de la muestra es de 53.15. Así que el límite superior es 55.78 menos la media de la muestra 53.15. Y, por supuesto, conseguimos el mismo resultado 2.63. Espero que hayas encontrado esto útil.